En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia del cielo, gracias infinitas por el inicio de esta semana, por este mes de octubre, mes misionero, que también nos disponemos a vivir en sintonía con el Espíritu Santo, contigo, Padre y Jesús. Gracias por encender en nosotros el fuego del amor, la llama de la esperanza, la ilusión de la fe que nos va llevando paso a paso en ese camino de ser auténticos discípulos, camino de conversión, camino de vida, de claridad. Y por eso les ofrecemos nuestra vida, todo nuestro ser, para que nos dispongamos en esta semana a vivir intensamente de su palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de iniciar de lleno en el Evangelio que se nos propone para la meditación de este día, va muy bien recordar que la oración es un regalo, es un don que viene del cielo y que hay que pedirlo. Señor, auméntame la fe e enséñame a orar. Orar, que es beber del manantial, de ese pozo interior que llevamos dentro. Estamos pidiendo una fe viva, porque a veces la fe se nos convierte en una costumbre, en algo que trata de un conjunto de rezos, de peticiones a Dios, pero eso sería quedarnos en una fe muy chiquita. La fe viva es descubrir a la Santísima Trinidad habitando nuestro corazón. Cada uno de nosotros como casas de Dios, templos vivos del Espíritu Santo, morada de la Santísima Trinidad. Y esto hay que reavivarlo, recordarlo, para que disfrutemos de la oración. La vida del cristiano no puede ser una vida arrastrada, triste, monótona, sino más bien una vida que se adentra en el dinamismo de la Santísima Trinidad, donde el Padre te ama como un hijo único, particular, un hijo que lleva su huella de amor. Luego el Padre te entrega a Jesús como tu camino, tu verdad, tu libertador. Y el Padre y Jesús te regalan el Espíritu Santo. Les propongo que iniciemos nuestra semana de oración con este texto de Romanos 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios te declara su amor. Dios está enamorado de ti y te dice: no vivas solo, no vivas confundido, no vivas triste, porque todo mi amor se ha derramado. Dios no va dando así como a cuenta gota, como dependiendo de tus virtudes o del pecado. No, el amor de Dios es gratuito. Entonces, orar es caer en la cuenta de cuán amado soy. Dios me trata con una delicadeza infinita y se refiere a mí con respeto, otorgándome la libertad, deseando que yo haga este camino de liberación, de conversión. Ya vamos por los últimos meses del año. Y entonces Dios sabe que nos cuesta el silencio, que las prisas nos ganan, que vienen las cargas laborales, académicas, de familia. Entonces Dios aumenta la gracia y derrama el Espíritu en ti. Así que
Fíate y suéltate, confíate que el Espíritu de Dios te irá enseñando a orar. En medio de tu debilidad, en medio de las flaquezas, en medio de los proyectos que traemos entre manos, ahí va el Espíritu Santo. Y ahora sí, teniendo como fondo este don gratuito de la oración, viene nuestra parte, que es la respuesta. Recordemos que la revelación de Dios se da en este doble dinamismo. Dios se manifiesta, Dios se revela y queda a la espera de mi respuesta. Y nuestra respuesta se traduce en orar a través de la palabra, con una actitud de escucha, de trabajo, de disposición y sobre todo de obediencia. Veamos entonces el Evangelio de hoy, por dónde nos quiere conducir. ¿Cómo quiere abrirnos esta semana Lucas con su Evangelio para que vayamos por pasos seguros, para que tomemos lo esencial de la fe y no nos vayamos por las ramas, para que crezcamos y maduremos en el amor? Lucas 10, del 25 al 37. Encontramos aquí el diálogo de Jesús con un maestro de la ley. Y partimos de que el maestro de la ley es aquel hombre perito, experto en la Torá. Ese hombre justo ante los hombres era evidente. Hacía ayunos, sus oraciones, sus sacrificios de ofrendas en el templo. Pero nosotros que vamos en una oración continua, sabemos que este grupo de hombres eran aquellos que iban detrás de Jesús con malas intenciones. Querían ponerlo entre la espada y la pared, eran aquellos que se resistían a sus enseñanzas, celosos de la ley, pero que en más de una ocasión se saltaban la misericordia, la compasión, la ternura, el ver al otro como a una persona, como a un hijo de Dios. Pues aquí Lucas nos habla de que un maestro de la ley, uno en nombre de varios, quería poner a prueba a Jesús. Se levantó y le dijo, maestro, con cierta ironía, ¿verdad? Raboní, maestro, siendo que realmente ellos no consideraban a Jesús como un maestro. ¿De dónde sale la sabiduría de este? ¿No es hijo del carpintero? Y ¿qué pretende enseñarnos a nosotros? Esto vale la pena subrayarlo para que recordemos aquellas actitudes que nos frenan en la oración, que nos impiden orar y que nos impiden también tener una actitud de apertura ante la palabra del Señor. La predisposición, el miedo, ¿qué me va a quitar Dios? ¿Quién es este que me viene a enseñar? Pensar que yo ya lo sé todo, esas actitudes de comodidad, ¿no? De estar en una zona religiosa de confort. Yo no mato, yo no miento, maestro de la ley. Le dice, para ponerlo a prueba, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Una pregunta muy profunda, una pregunta muy interesante. Dime, Señor, ¿qué debo hacer? La pregunta de este maestro se mueve en el ambiente de la sed. Por supuesto, para adquirir el reino, para ser un hombre justo ante Dios, había que hacer muchas cosas. Pero estos maestros de la ley leían solo lo que les interesaba, porque muy bien está escrito en el libro del Deuteronomio que todo hombre justo debía portarse bien con las viudas,
atender al pobre, al enfermo, pero esto no lo tenían muy en cuenta. Más bien ellos se basaban y se centraban en lo que les acabé de decir, ¿no? En la letra, en el hacer, para que me vean rezando, para que vean que doy una limosna, para que es un hacer hipócrita, es un hacer aparente, es querer aparecer ante los demás, pero ante Dios. Entonces, nosotros sabemos que por ahí no va la libertad interior, que Dios mira más allá del hacer y que ante todo le interesa el ser, el ser. Y por aquí va la parábola que a continuación vamos a leer, porque Jesús, en diálogo con este maestro de la ley, le devuelve otra pregunta. Entonces, aquí vemos que el diálogo va en un tono más bien argumentativo, basado en la letra. Jesús le responde igual, le dice, oye, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? Esto es muy propio de la pedagogía de Jesús. A Jesús no le interesa que yo tenga respuestas hechas. A Jesús le interesa que yo vaya al corazón, que yo entable un diálogo con Él, para que con mi inteligencia, con mi instinto que me da el Espíritu Santo, con mi escucha, con lo que yo veo en torno a mí, a las circunstancias, haga una lectura de los signos de los tiempos. Me encanta que Jesús no nos trata como infantes. A ver, A, B, C, 1, 2, 3, no. Jesús nos argumenta, Jesús indaga, Jesús me invita a pensar. Por eso la oración te lleva a una reflexión. Eso es meditar. Leer la Sagrada Escritura con preguntas, con inquietud, con un raciocinio, con una capacidad de contrastar la Escritura y mi vida. Entonces, el hombre le contesta, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre está trayendo a colación aquella cita de Deuteronomio 6:4, que de por sí es el máxime para todo judío creyente. Shema, amarás al Señor con todo, con todo, con todo. O sea, es, digámoslo así, la columna vertebral de la religiosidad judía. Amarás al Señor y no pondrás a otro antes que a Él. O sea, clarísimo sí lo tenía, ¿verdad? Ya, la lección de catequesis la tenía más que clara. Yo sé la respuesta, dijo él. Yo lo sé, aquí está. Eso era todo. Así que Jesús lo felicita con cierta ironía y le dice, bravo, excelente, wow, magnífico. Eh, has respondido muy bien, pero luego le pone una tarea que ya le complica la vida porque le dice, haz eso y vivirás. Porque tú me has preguntado qué debo hacer. Antes yo te digo, haz lo que sabes, haz lo que lees, practica, vive la palabra de Dios. Entonces vivirás. Esta frase quisiera que la platicaras, la dialogaras con Dios. ¿Qué significa? Es Jesús hoy te está diciendo por tu nombre, haz esto y vivirás. Este hombre, pues, no le cayó muy bien porque como que lo puso, oye,
Es decir, que yo sé y ahora tú me estás diciendo que lo practique, me estás dejando mal. Por eso quiso justificar su pregunta y le sigue con otra más, diciendo, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús pasa de un diálogo de argumentos a un diálogo de vida cotidiana, de parábola. Cambia Jesús, porque dice, si seguimos por los argumentos, este hombre va a seguir en el mundo de las ideas, ¿no? Ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, esto sí, esto no, ponme 5, ponme 10, pero Jesús no quiere eso. Así que Jesús viene más bien a los relatos que reflejan lo cotidiano, del argumento al relato. Voy a contarte una historia y esa historia va a reflejar el día a día. Cuando nosotros nos quedamos en una fe de argumentos, puede ser que pequemos de teóricos, de personas que, pues sí, son creyentes, pero hay que pasar a lo cotidiano, porque la fe viva es ahí donde se experimenta, en los caminos, de aquí a la oficina, de aquí a la cocina, donde tú estás. Qué interesante ver que Jesús nos lleva a una fe viva, no a una fe teórica. Hay que bajar a la vida, al corazón, a estas manos que se estrechan, a esta boca que habla, a estos ojos que ven, al oído, al prójimo, aquel con el que vives, con el que está lejos de ti. Y aquí Jesús va a hacer hincapié en el pobre, marginado, destrozado, apaleado. Es la parábola del buen samaritano. Empezó Jesús a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó. Un hombre. No nos describe las características de este hombre, no nos dice si se llamaba fulano, sutano, ¿no? Lo deja abierto. Un hombre. Es decir, puede ser cualquiera. La humanidad, nos dicen algunos biblistas. Este representa la humanidad. El rico, el pobre, el sapiente, el ignorante, cualquiera. Y venía de Jerusalén, o sea, de hacer las oraciones del templo a Jericó, pero tuvo un suceso desafortunado. Cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, le quitaron todo, incluso la ropa, quedó desnudo. Esto de quitarle la ropa significa que le privaron de cualquier signo identitario, cualquier cosa que pudiera facilitar reconocerlo, se lo quitaron. Entonces, le despojaron de su dignidad, de todo. Jesús pone en extremo la situación como para, uy, ¿qué es esto? Pobre hombre, ¿no? Golpearon y lo dejaron medio muerto, o sea, al borde de la muerte, una necesidad crucial. Este caso es fuerte, no era una heridita pasajera, era herida de muerte. Ahora viene, por casualidad, pasaba por allí, por el mismo camino, por ese camino, un sacerdote, es decir, un hombre del mundo del culto, de estos que podían reflejar al maestro de la ley, un bien portado. Y uno dice, ah, bueno, por este oficio de sacerdote, algo va a hacer. Vaya sorpresa.
dio media vuelta, tomó distancia y se marchó y no hizo nada. Para el lector esto ya es un escándalo, pero ¿cómo? Es como una expectativa frustrada, ¿verdad? No hizo nada, la omisión. Ve tomando nota. No hizo nada. Era alguien que sabía de Dios, pero no hizo nada. Después, lo mismo hizo un levita, otro del mismo mundo del culto, de menor rango, pero religioso también. Dice que al llegar al lugar, mira, verbos, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Son actitudes ante el necesitado, son reacciones ante, bueno, un desconocido, pero que está sufriendo una necesidad gravísima. Dos representantes de Dios que no dan respuesta. Fíjate cómo Jesús utiliza la parábola para reflejar y poner un espejo así ante el maestro de la ley. Continúa la parábola. Un samaritano, que nosotros sabemos por el capítulo 4 de San Juan, que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pueblos enemigos. O sea, este que no tenía nada que ver ni con Dios, ni con aquel judío medio muerto, dice que también pasó, lo vio, pero se compadeció de él. Saca tú las conclusiones. Ve checando, ve mirando, ¿qué pretende decir Jesús con esto? Como si fuera poco, Jesús intensifica las reacciones de este pagano. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino, que eran la medicina de aquella época y que costaba mucho dinero. Se las vendó. Ya con esto dice uno, ya basta, ya. Pero no, sigue. Después lo montó sobre su cabalgadura, es decir, pues se incomodó para darle a un extraño. ¿Quién era ese samaritano tan bondadoso, tan compasivo? Pero ¿cómo? Bueno, ahora dice que lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo, pero es que esto es demasiado. Tanto detalle, tanta cosa, pero ¿de dónde sale? ¿Qué es este corazón de este samaritano que no tiene extremo en el amor? Ahora, al día siguiente, sacó 2 monedas, 2 denarios, que nos cuentan que 2 denarios era suficiente como para pagar un hospedaje por 2 semanas. Mira, hubiera podido dejarle un cuarto de denario, pero le dejó 2, como diciendo, si 2 semanas necesitas quedarte aquí, ahí tienes, ¿no? O sea, le dio de más. Exageró en la generosidad. Fue magnífico en el dar. No fue codo, no fue michicato, no fue, no, pero es que, además es un extraño, ni siquiera era un amigo, ni era su familiar. Por eso Jesús quiere extremar en detalles para que el maestro de la ley saque conclusión. Le dio esas 2 moneditas al posadero y le dijo, cuídalo. Si gastas más, yo volveré y te lo pagaré. ¿No les parece exagerada esta reacción del samaritano? Entonces Jesús ahora sí vuelve con el diálogo y le pregunta al maestro, oye, según tu parecer, ¿cuál de estos tres te hizo mira qué interesante, no dice, ¿cuál de estos tres era prójimo? Porque la pregunta era, ¿y quién es mi prójimo?
Jesús le dice este verbo, ¿cuál de estos tres te hizo el prójimo? Como diciéndonos, el amor es un arte, el amor requiere un ejercicio. ¿Cuál? El ejercicio de la compasión, del rajamín, decimos, es decir, la entraña misericordiosa, el ejercicio de ver, no con mis ojos calculadores, mis ojos reprobables, mis ojos mezquinos, mis ojos, oye, tú eres, ¿qué significas para mí? Ver con los ojos de Dios. En ese momento uno se cuestiona y dice, ¿y yo qué veo y cómo veo a mis hermanos, los cercanos, los lejanos, a toda persona? ¿Qué hago? ¿Me acerco? ¿Me alejo? ¿Doy un rodeo? No me molesten, no tengo tiempo, esto no es mi asunto, que lo cure otro. Tú puedes poner ahí la lista de cómo reaccionamos ante el estado de vida o muerte de cualquiera. La pregunta en el fondo es, ¿quién es el otro para ti? ¿Es un hijo de Dios? ¿Es tu hermano? ¿O es un extraño? Porque nuestro mundo nos ha creado estratos, nos ha dicho, si el otro no tiene que ver nada contigo, ¿por qué lo tienes que cuidar? ¿Por qué tienes que ser amable? El mundo hasta nos ha enseñado a mirar feo, a gritar, a tratar con indiferencia al otro. Entonces somos extraños en el camino. Ayer estuve en un pueblito muy lindo aquí de Colombia, de Santander, que se llama Zapatoca. Y el de la mototaxi nos decía, somos 13.000 habitantes en Zapatoca, sus alrededores, pero aquí en el pueblo, todos nos conocemos. Y de hecho él iba saludando, doña Pal, doña Cual, señor, tal, y en el camino, todos nos conocemos. Y yo le decía, uy, pues en mi colonia, en mi barrio o en mi conjunto residencial, ni al vecino, ni al del ascensor queremos saludar. Es una indiferencia, es una distancia, es una frialdad. Se nos ha olvidado ser humanos y ser hermanos. Ni se diga dentro de las familias, ¿no? Esas familias que parecen refrigeradores, tanta frialdad, tanta distancia, tanta exigencia. Entonces, esta parábola tiene tanto para decirnos, hay que hacerse prójimo. No esperes que el otro se gane el mérito de ser tu prójimo o que la vida, mira, ya te tocó con estos de la oficina, esos son tu prójimo. Hay que hacerse prójimo. ¿Y en qué consiste hacerse prójimo? Mirar, acercarme, saludar, preguntar, hacerme cargo, desacomodarme un poquito para darle un bienestar al otro, desde lo minúsculo. Aquí Jesús exageró 2 denarios, la cabalgadura, llevarlo hasta allá, como para que uno diga, no, pues entonces, ¿será que estamos dando rodeos ante la necesidad del otro? ¿Será que estamos habituados a las distancias que había marcado este maestro de la ley? Yo ya me lo sé, tú eres un pagano, yo soy un hombre justo. Así que le dijo, según tu parecer, ¿cuál de estos tres te hizo? Qué vergüenza, el sacerdote no se hizo prójimo, el levita tampoco, y fue un samaritano. El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Ya quedó más que en evidencia. El que tuvo entrañas de misericordia, ese.
Entonces Jesús, en vez de darle un sermón moralista, te vas a condenar porque mira tú, no, simplemente le dice, genial, has dicho bien, ve y haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Junto con esta parábola nos puede ayudar hoy 1 Corintios 13. Nada hay más perfecto que el amor. 1 Corintios 13 del 1 y siguiente. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, de nada me sirve, nada soy. El amor es paciente, muestra comprensión, no tiene celos, no aparenta. San Pablo nos hace una lista, nos ayuda a desgranar un poquito qué es tener entrañas de compasión para con el otro. No muestra celos, no actúa con bajeza, no se deja llevar por la ira, no se alegra de lo injusto. El amor, el amor, el amor. Es decir, al inicio de esta semana y en el mes misionero, Jesús nos pone delante la esencia de nuestra fe y la clave para vivir y tener la vida eterna. Sé compasivo, no pases de largo, ofrece. Después hay otro acento que quisiera dar a esta reflexión. Jesús ha sido tu buen samaritano. Hemos caído por el pecado, por las malas acciones de los demás. También nosotros hemos sido ese que cayó golpeado, apaleado. Pero Jesús, como buen samaritano, nos vio, se acercó y curó nuestras heridas con el aceite y el vino, con su sangre y con su cuerpo. Jesús se comprometió contigo y sigue llevándote y pagando con el precio de su sangre tu sanidad, tu libertad. Él es nuestro buen samaritano. Y nos dice hoy, quiero invitarte para que tú repitas esos gestos de compasión, para que en este mes y en esta semana practiques y vivas el Evangelio. Ahora en tu diálogo personal con Él, repasa de nuevo la parábola. Ve subrayando. Incluso recuerdas la composición del lugar. Pues puedes aquí protagonizar a ese caído del camino, ponernos en sus zapatos. Puedes quedarte como tal vez un testigo de ese momento en el que el samaritano realiza todos esos gestos de hospitalidad y de compasión y caridad. Métete en la escena. O tal vez quiera ser ese maestro de la ley que se acerca a Jesús y le dice, maestro. Aquí no nos dice qué pasó con el maestro de la ley. Tal vez es para que nosotros nos eh, ap- apropiemos de esta parábola y demos nuestra propia respuesta. Gracias, Señor, porque eres nuestro buen samaritano, pero también porque hoy me invitas a reaccionar con un amor así, diferente, ante las realidades, ante la gente, ante la necesidad. Señor, enséñanos a orar, pero también enséñanos a amar, a hacer realidad aquello que oramos. Entonces iremos por buen camino. Entonces podremos saber lo que es el amor al prójimo y de esa manera parecernos un poquito más a Él. Te dejo en tu oración personal para que seas tú mismo quien descubras las enseñanzas de esta parábola, para que la profundices
y como tu examen de oración, después al final escribas, ¿qué me queda claro de esta reflexión? Dos o tres ideas. ¿A qué me invita el Señor a través de este Evangelio el día de hoy?